bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver este tema que se llama círculo trigonométrico unitario. Es muy teórico este video, sí va a haber ejercicios, pero son muy sencillos. Entonces pues yo creo que ya, después de tantas operaciones, ya hacía falta un video como que de descanso. Entonces, ¿qué es el círculo trigonométrico unitario? Tenemos nuestro plano XY. Vamos a suponer, aquí está nuestro origen, y desde el origen hasta esta marca tenemos 1. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es trazar una circunferencia en donde su centro va a ser el origen y el extremo va a llegar a 1. Puede ser lo que sea, a lo mejor un decímetro, un centímetro, un milímetro, lo que sea. Entonces trazamos esa circunferencia. Ahí está, más o menos. Y vean, mi circunferencia corta mis 4 ejes. Hasta que llega al punto inicial. Entonces, esta circunferencia se le conoce como círculo unitario. ¿Por qué? Porque su radio, como acabamos de observar, tiene valor de 1. Y entonces, no importa hacia dónde nosotros nos movamos, el radio siempre va a ser 1. Considerando lo que nosotros habíamos visto desde que vimos la circunferencia, si este es mi centro de esa circunferencia, el origen, si yo trazo una recta que vaya del centro a cualquier punto de la circunferencia, a esa medida se le conoce como radio. Entonces vean, como aquí estoy empezando en 0 y mi propio eje ya me marca una recta que va a esta parte que dice 1, les digo, yo la hice grande para que se viera. Puede ser un centímetro, un milímetro, un decímetro, un metro, lo que sea, pero es un 1. Entonces quiere decir que el radio es igual a 1. Mi radio mide 1 porque al yo dibujarlo desde el centro de la circunferencia, que coincide con mi origen, hasta el punto, uno de los puntos de la circunferencia, y ese punto sobre mi eje pasa en 1, si yo también lo puedo ver así, si yo calculo la distancia entre los dos puntos, entre el origen y este valor, me va a dar que la distancia que hay de aquí a este punto es igual a 1. Y entonces, aplicando ese mismo concepto, si yo trazo una recta que va del centro a cualquier punto de mi circunferencia, sigue siendo el radio. Por ejemplo, voy a tomar este punto verde y esto es cuadro. Si yo trazo más acá, si yo trazo una recta que vaya del centro, con otro plumón que esté casi no pinta, que vaya del centro a la circunferencia, ahí está. ¿Oh, qué diferencia? Esa recta, como ya hemos visto, es el radio. Y entonces, como ya vimos aquí, el radio mide 1, el radio siempre va a seguir midiendo lo mismo, R igual a 1. Si yo trazo, por ejemplo, una recta que vaya del centro a este punto de la circunferencia, por la definición que habíamos visto de radio, esta recta sería un radio, porque va del centro a un punto de la circunferencia. Y como el radio siempre mide lo mismo, si ya vimos que esta recta mide 1, esta recta mide 1, entonces esta nueva recta, que es otro radio, también va a medir 1. Y así podemos pasarnos con toda la circunferencia. Entonces de ahí proviene círculo unitario. Es un círculo en donde todo su radio va a medir 1. Y no importa qué punto de la circunferencia, siempre que tracemos una recta que vaya del centro a ese punto, vamos a tener un radio que va a medir 1. Ahora, si se dan cuenta,
si vamos de este punto a este, tenemos esa recta. ¿Qué pasa si yo le pongo una flechita? Tenemos ahí un vector, en donde el radio es un 1. Si ese vector tiene si esa línea es un vector que está ubicado en el plano cartesiano, como ya habíamos visto, tiene dos componentes. Una componente en X, aquí, y otra componente en Y. Ahí está, aquí y acá. Todo esto ya lo habíamos visto anteriormente, nada más a recapitular. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía, hay ocasiones en las que, bueno, y al final de cuentas, al tener las componentes X y Y, tenemos este triángulo rectángulo? Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que en un vector había ocasiones en las que la distancia o la magnitud se representaba con la letra R? Esa es precisamente la razón. Se representa con R porque si nosotros lo consideramos como el radio de una circunferencia, a partir de esta distancia yo puedo trazar precisamente esta circunferencia. Entonces, por esa razón a esta distancia a veces se le llamaba R, porque también formaba como parte del radio de esa circunferencia sobre la cual estaba ese vector. Y bueno, pues en realidad el ángulo de giro θ era si empezamos aquí, sería todo ese vector o todo ese radio de esa circunferencia que iba a ir girando. Por esa razón siempre diferenciábamos el ángulo θ, que era el ángulo de giro, con respecto a alfa, únicamente el ángulo interno. Este ángulo θ es ese ángulo que este radio de esta circunferencia va a ir girando hasta que llega a una determinada posición. Vean cómo todo lo que no tenía sentido en este video, ahora sí ya como que le estamos conjuntando, le estamos uniendo. Ahora bien, yo aquí tengo mi ya tengo mi circunferencia. Bueno, ¿por qué se le llama círculo trigonométrico unitario? Círculo unitario ya vimos que porque es un círculo que se forma a partir del radio que vale 1, de un radio, una circunferencia cuyo radio es 1, lo que sea, un decímetro, un centímetro y todo eso. Y es trigonométrico porque nos permite recordar muchas cosas de trigonometría. Por ejemplo, nosotros habíamos visto también que cada uno de los ejes tiene un ángulo asociado. Este eje tiene el ángulo asociado de 0 grados. Este eje tiene el ángulo asociado de 90 grados. Este ángulo tiene el ángulo asociado de 180 grados. Este eje tiene el ángulo asociado de 270 grados. Y finalmente, cuando da toda la vuelta, serían 360 grados. A estos ángulos, que están limitados por los ejes, se les conoce como ángulos cuadrangulares. Ángulos cuadrangulares. Precisamente porque son los ángulos que están limitando a cada uno de los cuadrantes. Por ejemplo, el 0 y el 90 son los ángulos que limitan al cuadrante 1. Ahí está. 90 y 180 son los ángulos que limitan al cuadrante 2. 180 y 270 son ángulos que limitan al cuadrante 3. Y los ángulos de 270 a 360 limitan al cuadrante 4. Entonces, gracias a eso y a este concepto de círculo trigonométrico, nosotros, si nos dan algún ángulo, podemos saber en dónde está ubicado ese vector. Nada más recordando los ángulos y recordando este concepto de círculo trigonométrico. Por ejemplo, si me dieran un vector que su ángulo es de 75 grados, tomando como referencia mi vector, este principal, el
el eje X, voy a imaginar que va a girar como si fuera un círculo este ángulo. Y entonces veo, son 75 grados, es un valor que está entre 90 y 180, perdón, entre 0 y 90, entonces está en el cuadrante 1. Luego, supongamos que me dan un ángulo de 145 grados, entonces tomando como referencia mi recta, dice 145 grados es lo que va a girar esta recta en forma de circunferencia hasta que llegue a este ángulo. Este valor es un valor que está entre 90 y 180, entonces quiere decir que está en el cuadrante 2. Ahí está. Sería todo esto de giro. 145 grados. Ahora, supongamos que me dan un ángulo de 220 grados. Igual, tomando como referencia esta línea, la voy a empezar a girar como si fuera un círculo. Hasta que llego al cuadrante 3, porque este ángulo es un valor que está entre 180 y 270. Ahí está. Déjenlos voy poniendo con otros colores. Ahí está. Entonces, quiere decir que esta línea que tomé como base, porque inició a partir de 0, empezó a girar como si fuera una circunferencia hasta que llegó a 220 grados. Y finalmente, con otro rojo, porque creo que ese ya no pinta, imagínense que me dan un ángulo de 300 grados. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, si tomo como referencia esta línea, va a girar como si yo estuviera trazando una circunferencia hasta que llego a esta posición. Y entonces, el 300 es un ángulo que está entre estos dos valores, 270 y 360. Por esa razón llega aquí. Y entonces, empezando desde acá hasta que llega a esta posición, mi recta giró 300 grados. Entonces, el círculo trigonométrico es una forma de recordar los 4 ángulos cuadrangulares, 0, 90, 180, 270, y que me va a permitir recordar cómo ubicar el vector a partir de el ángulo de giro que me da. Y yo me voy a imaginar que precisamente ese vector está girando como si yo estuviera trabajando con esa circunferencia. Entonces, en realidad el círculo trigonométrico, por eso les decía, es muy teórico este video. A lo mejor unos se aburren y cambian el video, a lo mejor otros no. Es como que un resumen de todo lo que habíamos visto de trigonometría. Otro resumen es el siguiente. Voy a borrar esto. Y nada más vamos a enfocarnos únicamente en el vector. Entonces, de esta forma ya vimos cómo efectivamente siempre se considera el ángulo de giro, porque es el ángulo que está girando el vector para ir construyendo esa circunferencia. O visto por ejemplo con el compás, si hagan de cuenta, mi compás me representa esta recta. La abertura que hay entre las dos puntas está representando esta recta. Entonces, el ángulo de giro es ese ángulo que yo tuve que girar para ir construyendo mi circunferencia hasta que llegué precisamente a ese valor que me dieron. Así también lo pueden ver. Por esa razón era muy importante ver el ángulo de giro, porque así ya podría saber todo lo que tenía que girar mi vector o mi compás hasta que llegara a esa posición. Si yo nada más veía el puro ángulo interno del triángulo que se formaba, no me iba a servir de mucho, porque pues no podría construir esa circunferencia. Por ejemplo, supongamos este valor, que
mi ángulo de giro es de 145 grados, si yo ubico aquí mi compás, hasta esta parte, voy a borrar tantito esto. Ahí está. Imaginen que hasta aquí llegaba el 145 grados. Lo remarco. Imagínense que hasta este punto llegaba esos 145 grados. Ahí está. Entonces, este ángulo de 145 grados quiere decir que yo mi compás tuve que girarlo todo esto hasta que llegué a esta posición. Y a partir de ahí, ahora ya tracé mi vector. Así es como lo pueden ver. De hecho, si se dan cuenta, el compás, bueno, el vector está un poquito chueco, pero el compás tiene la misma dirección que el vector. Eso es lo que me está representando este ángulo con cualquier vector. Que si yo mi vector lo tenía originalmente en el suelo, con el ángulo tuve que ir haciendo ese giro como si fuera un compás hasta que puse ese vector ahí. Hagan de cuenta, voy a trazar aquí el vector. Ahí está. Con ayuda de mi compás, ese vector lo desplacé, lo fui moviendo, lo fui girando hasta que llegó a esta posición que tiene este ángulo de 145 grados. Entonces esa es la importancia del ángulo de giro, que es una forma de representar que este vector que está en el suelo, con ayuda de mi compás, yo lo fui moviendo o lo fui desplazando hasta que llegó a esa posición original. Si hubiera sido con el puro ángulo interno, pues yo no hubiera sabido cómo llegar ahí. Y en cambio con el ángulo de giro, sí sé que con el compás voy a girarlo hasta que llega a esa posición. Vean, nada más con el puro círculo trigonométrico estamos recordando muchísimas cosas. Por eso se llama pues, círculo trigonométrico. ¿Qué más podemos recordar de este círculo? Voy a borrar todo esto. Tomando como referencia, borramos todo esto. Tomando como referencia nuevamente este vector, tiene dos componentes. Una componente en X, que sería esta, de color rojo, y una componente en Y, que sería esto de rojo. Ya vimos que siempre se considera este ángulo, el que está más pegado. Cuando queremos hablar de componentes X y Y, casi siempre se considera el ángulo que está pegado al vértice. Que bueno, no debemos dar por hecho que siempre es así, porque ya vimos que un vector, una recta me la pueden dar con otro ángulo diferente. Pero suponiendo en el caso de que siempre nos lo dan así, ¿cómo determinamos este lado? Con la siguiente expresión matemática. R coseno de X, perdón, de teta. De esa forma determinamos el valor de X aquí. Y aquí, ¿cómo se determina? R seno de teta. Que igual, esto ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Por qué se determina así? Por lo siguiente. Si yo tomo como referencia este triángulo, este es mi ángulo, este sería el cateto adyacente. Pero mi cateto adyacente, como está sobre un valor de X, en vez de ponerle A, le pongo X. ¿Cuál es la función trigonométrica que me relaciona R, el ángulo, y X? O el cateto adyacente. La hipotenusa, el ángulo y el cateto adyacente es el coseno. Coseno de teta es igual a cateto adyacente, que nosotros bautizamos como X, sobre hipotenusa, que bautizamos como R. Como yo quiero saber el valor del cateto adyacente, lo despejo de aquí. Esta R que está dividiendo pasa multiplicando. R coseno de teta y es igual a X. Y de ahí proviene precisamente que la X está relacionado con R coseno de teta. Algo similar ocurre con el seno de Y. Si se dan
cuenta, este sería el cateto opuesto. Que el cateto opuesto pues yo lo voy a desplazar aquí. Entonces sería Y. ¿Cuál es la función trigonométrica que me relaciona la hipotenusa, el cateto opuesto y el ángulo? El coseno. Perdón, el seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que bautizamos como R. Despejando la R, esta R que está dividiendo pasa multiplicando, nos da R. Seno de teta es igual a Y. Ahí está. Y precisamente por eso, para obtener Y, obtenemos R seno de teta. Lo único que pasó es que ya les di las fórmulas de forma directa. A lo mejor unos se dieron cuenta, otros no, por eso decidí hacer eso. Entonces, esa es la razón por la que se dice que el eje X está relacionado con la función trigonométrica coseno. Y esa es la razón por la que a veces se dice que Y está relacionado con el seno. Pero ojo, o sea, se relaciona porque estamos considerando el ángulo aquí. Si lo consideráramos, por ejemplo, acá, sería otra cosa. Pero ahora también, ya acabamos de ver por qué este es el ángulo que siempre se considera. Sí, habrá ocasiones en las que se considera aquí, pero principalmente se considera acá. Por lo mismo que les había comentado, porque si mi vector está aquí, este ángulo es lo que yo lo voy a abrir para llegar a otra posición, y lo que voy a seguirlo abriendo. Por esa razón es que se considera este ángulo. Vean, les estoy comentando todo lo que les había dicho en videos anteriores. Más adelante vamos a ver por qué se considera este ángulo, más adelante por qué se le llama R. Todo eso es como que lo que se está dando más que nada la explicación de todas las cosas. Ahora bien, si vemos, ya pudimos identificar gracias al círculo trigonométrico las funciones coseno y seno. ¿Qué más nosotros podríamos considerar? Podríamos ubicar aquí el significado de las demás funciones trigonométricas, porque hablamos que seno, que coseno, que tangente, que cotangente, pero no sabemos en sí qué significa. Ya observamos que el coseno, y esto pues lo hemos visto con trigonometría, es un valor que está asociado al eje X. El seno es un valor que está asociado al eje Y. Pero físicamente, ¿qué significa la tangente o la cotangente? Sí, ya sabemos calcularlo, pero físicamente, ¿qué significa? El concepto de tangente, si ustedes se recordarán, lo habíamos visto anteriormente, desde que vimos geometría. Si nosotros teníamos una circunferencia y pasábamos una recta que tocara únicamente la circunferencia en un solo punto, decíamos que esa recta se llama tangente. Pues algo similar va a ocurrir aquí. Imagínense que yo esta hipotenusa la voy a prolongar hacia allá. Vamos, ¿dónde dejé la regla? Aquí. Ahí está. O sea, la hipotenusa llega hasta este punto que es limitada por la circunferencia. Pero ahora imaginemos que todavía la prolongamos más afuera de la circunferencia. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Con la otra regla que está más larga, voy a trazar una recta que vaya de uno de estos puntos y que toque únicamente en este punto a la circunferencia. Ahí está. Y listo. A esta recta que acabamos de trazar, si no existiera, ¿qué recta sería? Como nada más está tocando la circunferencia en un solo punto, entonces a esa recta se le conoce como tangente, como la definición que hayamos visto anteriormente. Una recta tangente es aquella que toca solamente en un punto a la circunferencia. Pues precisamente eso es lo que significa esta tangente dentro de las funciones trigonométricas. Ya tenemos el seno, ya tenemos el coseno, ya tenemos la tangente.
la tangente corta en un punto a nuestra circunferencia, aquí. Y además, bueno, nada más estamos usando ese punto como referencia. Pero si esa recta no existiera, veríamos que la tangente nada más cobra, nada más toca a la circunferencia en un punto. Entonces ya observamos que precisamente la tangente está asociada a esa recta. Listo, borré todo lo que ahorita no necesitábamos para que no nos vayamos a confundir entre tanta cosa. Entonces ya tenemos las funciones principales: seno, coseno y tangente. Pero nos faltan las otras tres: secante, cosecante y cotangente. ¿Cuáles son? Veamos. Vamos con la secante. Seguramente se acordarán de este tema. Tenemos dos rectas paralelas y las cortaba una recta. La cortaba en dos puntos. De hecho, a ese tema le llamábamos rectas paralelas cortadas por una secante. Una secante es una recta que pasa por dos puntos. Y entonces, la secante, visto desde nuestro punto de vista, sería una recta que va desde el origen, con rojo, hasta este punto en donde termina la tangente. Toda esa es la secante. Mejor luego con color azul. Después van a ver por qué. Entonces, toda esa recta que va desde el origen hasta este punto es la secante. Ahí está. Vamos a ponerle aquí secante de teta. ¿Qué nos falta? Cotangente y cosecante. Voy a borrar esto. Tenemos una palabra, es cotangente. Entonces, si le quitamos el co, tenemos la palabra tangente. Quiere decir que necesitamos una recta que corta la circunferencia solamente en un punto. ¿Y cuál sería esa recta? La siguiente. Si aquí tenemos la tangente, ¿en qué otro punto podemos cortar la circunferencia? En este. Entonces, a partir de ahí tenemos la cotangente. E igual, la recta de la cotangente va a llegar hasta esta recta. Entonces, esta es la cotangente de teta. Si se dan cuenta, todo estamos haciéndolo en un cuadrante. Ya tenemos las 6 funciones trigonométricas. Y finalmente, ¿qué nos faltaría? La cosecante. La cosecante. Ahí está. ¿Cómo hicimos la secante? La unimos del origen a donde llega la tangente. Así como nosotros la secante la unimos del origen a la tangente, la cosecante la vamos a unir del origen al nuevo punto que nosotros obtuvimos. Si se dan cuenta, la cosecante y la secante van a estar una encima de la otra en un cierto tiempo. Por esa razón fue que decidí ponerlo en otro color. Entonces, la cosecante es una recta que va desde el origen hasta este punto marcado por la cotangente. Se pueden acordar por el nombre: cosecante, cotangente; secante, tangente, sin la co. Entonces voy a trazar, aunque van encima, voy a trazarla al ladito para que se pueda diferenciar. Por esa razón fue que decidí incluir primero el azul y luego el rojo. Ahí está. Entonces, esta es recta, que esta sí llega hasta este punto,
sería la cosecante de θ. Seguramente se revisan imágenes en internet como una que les voy a poner ahorita. Se darán cuenta que la secante salió más larga que la cosecante. No se preocupen, eso es normal. Es más que nada porque en esa figura, si se dan cuenta, el triángulo que se forma está un poquito más para acá. Por esa razón, más que nada. Entonces nada más acuérdense, hasta este punto, voy a hasta remarcar un poquito más, llega la secante. O sea, ambas, la secante y la cosecante, parten del origen y llegan a sus puntos respectivos. Entonces llega un momento en el que ambas están una encima de la otra. Por eso las estoy poniendo un poquito separadas para que se pueda diferenciar. Y aquí está la cosecante. Pero esta llega hasta este punto. Ahí está. En realidad todas están en círculo. Y entonces ya tenemos las 6 funciones trigonométricas. Si se dan cuenta, esta recta está asociada al seno. Esta recta está asociada al coseno. Esta recta que va de este punto a este está asociada a la tangente. Esta recta que está asociada a esta está asociada la recta que va de este punto a este está asociada a la cotangente. La recta que va del origen a donde termina la tangente está asociada a la secante. Y la recta que va del origen a la cotangente está asociada a la cosecante. Ahora, la ventaja del círculo trigonométrico, recuerden que al final de cuentas el radio vale 1. Ahí está. O sea, de este punto hasta este punto de la circunferencia, o dicho de otra forma, la hipotenusa de ese radio es 1. Entonces, si yo quiero determinar el valor de x, ¿cómo sería? R coseno de θ. Entonces, como ya vimos que R vale 1, si yo lo sustituyo, 1 coseno de θ, 1 por coseno me da coseno de θ es igual a x. Y entonces, nada más para este caso particular, coseno de x es el tamaño de esta recta. Si hacemos lo mismo con cada una de las funciones trigonométricas, vamos a obtener exactamente lo mismo. Seno de θ es el tamaño de esta recta. Tangente de θ es el tamaño de esta recta, que va de este punto a este. Esta cotangente de θ es el tamaño de esta recta, que va desde este punto a este. Secante de θ es el tamaño de la recta que va de este punto a este. Y cosecante de θ es la recta que va el tamaño de la recta que va de este punto a este. Entonces, solamente en este caso en particular, en donde tenemos un círculo que su radio es 1, para obtener el tamaño de esas rectas, lo podemos obtener directamente de la función trigonométrica. Obviamente ya si lo queremos hacer con todas las demás, pues sería R coseno de θ, R seno de θ, R tangente de θ y así sucesivamente. En otras palabras, cada una de las funciones trigonométricas nos está describiendo las 6 rectas que se forman en este triángulo. Nada más que en este caso en particular, como la hipotenusa vale 1, si nosotros lo sustituimos en cada una de las expresiones, como hicimos acá, nos va a dar que el tamaño de la recta es igual a la función trigonométrica. Pero les digo, solamente en este caso, porque el radio es igual a 1. Y bueno, esto es toda la parte teórica de del círculo trigonométrico.
vámonos con la parte de los ejercicios. Si se han dado cuenta, a partir del ángulo y de algún dato, yo puedo determinar todos los demás. Por ejemplo, ya voy a borrar todas estas rectas. Nada más me voy a quedar con mi triángulo original. Ahí está. Entonces, si yo trazo una recta de este punto a este, que a lo mejor esa recta mide 15 y tiene un ángulo de 40 grados, a partir de estos dos datos yo puedo encontrar el cateto adyacente y el cateto opuesto del triángulo. Entonces, por ejemplo, para encontrar el cateto adyacente, ya voy a irme directamente con las fórmulas. El cateto adyacente es R coseno de teta es igual a X, sustituyendo los datos que tengo. 15 coseno del ángulo, que vale 40, es igual a 15, y con ayuda de la calculadora yo sé que eso me da 11.49. Y para Y, que es el cateto opuesto, lo obtengo con esta función. R seno de teta es igual a Y. Nada más sustituyo los datos. R, que es el radio, la hipotenusa, la magnitud, como quieran verlo. 15 seno de teta es igual a, bueno, sustituyo cuánto vale teta, vale 40, es igual a Y, y finalmente tengo Y es igual a 9.64. Entonces ya tengo el valor de Y, que es el coseno. Bueno, cateto adyacente, ¿cuánto vale? 11.49. Y cateto opuesto, ¿cuánto vale? 9.64. Y a partir de ahí yo ya puedo obtener pues todas las demás funciones trigonométricas. Entonces, todo esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Seno de teta, sabemos que es cateto opuesto, que vale 9.64, entre la hipotenusa, que vale 15. Vamos con la tangente de teta, es igual a cateto opuesto, 9.64, sobre cateto adyacente, 11.49. Veamos la secante de teta, es igual a hipotenusa, que vale 15, dividido entre cateto adyacente, que vale 11.49. Y así pues vean, ya podemos determinar todas las funciones trigonométricas a partir de dos datos de la hipotenusa o del radio, de la magnitud, como ustedes quieran verlo, y del ángulo. Obtenemos los dos lados del triángulo y ya podemos formar las funciones trigonométricas. Lo interesante aquí es lo siguiente: ¿qué pasaría si solamente les dieran el ángulo? Por ejemplo, tienen un ángulo teta igual a 53 grados y no les dan nada, y les dicen, a partir de este ángulo determíname todas las funciones trigonométricas. ¿Cómo le hacemos? O sea, en ejemplos anteriores me están dando la hipotenusa y el ángulo, ya con eso puedo obtenerlas. Pero aquí no me están dando, imagínense esto, no me están dando nada. ¿Cómo voy a obtener las 6 funciones trigonométricas? En ese caso es cuando nosotros recorremos
recurrimos, al círculo trigonométrico unitario. Es decir, un círculo en donde el radio siempre va a valer 1. Y vean, como siempre va a valer 1, la recta que va de este punto, supongamos que ya tenemos este ángulo, 53 grados, la recta que va de este punto a este es un radio, porque va del centro de la circunferencia a un punto de ella. Y como es una circunferencia unitaria, todo radio, como habíamos visto en un principio del video, por algo lo dije, no importa en qué posición esté, todo radio siempre va a valer lo mismo. Si la circunferencia es unitaria, quiere decir que el radio es 1. Y como aquí tenemos un radio, mide 1. Y no son cosas que yo me inventé. O sea, simplemente tomando como referencia esa circunferencia en donde el radio es 1, llegamos a ese resultado. Y ya con eso ahora sí puedo obtener todas las funciones trigonométricas. Para el cateto adyacente que está asociado con X, tenemos R coseno de teta. Para el cateto Y que está asociado con el seno, sería R seno de teta. Y entonces, ya con estos conceptos, tenemos lo siguiente. Vean, 1, primero, X es igual a R, que vale 1, coseno del ángulo, 53, y X es igual a 1 por esto, pues nos da coseno de 53. Y coseno de 53 me da 0.60. Ahora vamos con Y. Y es igual a R, 1, seno del ángulo, 53. Introducciones a la calculadora me da 0.79. Y ya tengo yo los dos catetos. Este sería, como vemos aquí, el cateto adyacente. Y este, como vemos aquí, sería el cateto opuesto. Y a partir de eso ya podemos determinar las funciones trigonométricas. Vean, seno del teta es igual al cateto opuesto, 0.79, sobre la hipotenusa, que vale 1. Coseno de teta es igual al cateto adyacente, 0.60, sobre la hipotenusa, 1. Tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, 0.60. Y ahora vamos con las recíprocas. Cosecante de teta es hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante de teta es igual a la hipotenusa, que vale 1, sobre cateto adyacente. Y cotangente de teta es igual a cateto adyacente, 0.60, dividido entre cateto opuesto, 0.79. Y ya tenemos las 6 funciones trigonométricas, a partir nada más únicamente del A. Ahora, a lo mejor algunos pensarán, pero eso es hacer trampa, porque estás inventando que tu radio vale 1. Sí y no. O sea, lo más fácil es que el radio sea 1. Ahora, también, ¿cuál es la otra ventaja del círculo trigonométrico unitario? Recordemos que al final de cuentas las funciones trigonométricas son fracciones. Y una fracción, siempre que la vayamos simplificando, vamos a llegar a la expresión más pequeña. Entonces, esta es la forma de representar las expresiones más pequeñas de los senos, cosenos, tangentes y todo eso.
Supongamos que el radio valía 2. Ahí está. Esto ya lo voy a borrar, ya no lo necesitamos. Y ahora, imagínense que quiero obtener igual cateto opuesto y cateto adyacente. Utilizo las expresiones. Veamos. 2. Para obtener el cateto adyacente es R, que vale 2, coseno del ángulo, que vale 53. Ahí está. Y esto me da como resultado 1.20. Ahora vamos con el cateto opuesto. Es R, que vale 2, seno del mismo ángulo, 53. Y esto me da como resultado 1.59. Con muchos dígitos decimales. Ahora, vean, nada más voy a calcular la función seno. 0.70. Hago esta operación. 0.79 entre 1. Y me da pues eso, 79 sobre 100, más o menos. O sea, me sigue dando 0.79. Voy a calcular el seno utilizando ahora estos dos valores. Seno del ángulo me acaba de dar cateto opuesto 1.59 sobre hipotenusa, que vale 2. Si yo realizo esta operación, vean, ay, no se alcanza a ver mucho. Bueno, de preferencia vea más o menos ahí, 1.59 sobre 2, le pongo igual, me da esa fracción, que cuando ya lo convierto, vean, 0.795. Lo mismo que me había dado aquí, 0.79. Entonces, me da pues 0.5 por los decimales y todo eso. Pero como pueden observar, aunque no conozca el radio, aunque sea 2, 5, 10, 50, 1000, 2000, 2 millones, cuando yo calculo la función trigonométrica, me sale el mismo valor que si considero que mi radio es 1. Y eso es porque, como les decía, como tenemos fracciones, al final de cuentas, las fracciones siempre se van a simplificar. Por ejemplo, si yo tengo mi fracción principal, la más pequeña es 1/2. Si yo tengo 4/8, si yo voy simplificando esa fracción, voy a llegar al resultado más pequeño, que es 1/2. Si yo tengo esta fracción, 3/6, la voy simplificando y mi resultado más pequeño va a ser 1/2. Pues algo similar está ocurriendo aquí, que no importa el radio que yo tenga, el ángulo va a seguir siendo, mientras el ángulo siga siendo el mismo, en las funciones trigonométricas se van a ir simplificando hasta que llega a la más pequeña. Y por esa razón yo puedo considerar que mi radio es igual a 1. Porque no importa si hago bien mis cálculos, aunque mi radio sea de distintos tamaños, al momento de calcular las funciones trigonométricas, la fracción que yo tenga se va a ir simplificando hasta que llega al valor más pequeño. Esa es otra ventaja del círculo trigonométrico. Como pueden observar, el círculo trigonométrico unitario es muy teórico, pero es más que nada regla. Es un simple círculo en donde el radio es 1 y junta todo lo que habíamos visto. Junta cómo calcular la hipotenusa, junta con las funciones trigonométricas, junta el significado de las 6 funciones trigonométricas, junta los resultados de los senos, y podemos obtener las funciones trigonométricas aun cuando nada más nos den el ángulo y no nos den ninguna otra cosa. Es un resumen de todo lo que hayamos visto de trigonometría. Algunas personas lo ven al principio, o sea, no le estoy diciendo que esté mal, esté bien, o a lo mejor está bien. Yo desde mi punto de vista quise verlo hasta esta parte porque podemos ya relacionarlo con todo lo que hayamos visto anteriormente y vemos que es un simple resumen de todo lo que hayamos visto.
y ya no necesitaríamos un formulario o cosas así. Vamos con otro ejemplo, y yo creo que con eso acabamos este video. A final de cuentas es exactamente lo mismo. Supongamos que nos dan un ángulo teta de 87 grados y nos piden, nada más nos dan el puro ángulo, nos piden encontrar las 6 funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Suponemos que vamos a tener un círculo en donde el radio va a ser 1. Entonces aquí tenemos este ángulo y ese radio nunca va a cambiar. Justo como habíamos visto, este radio es nuestro compás que va girando, y mi compás no lo voy haciendo ni más grande ni más pequeño, sigue siendo lo mismo. Por esa razón consideramos de radio 1, porque esta recta, aunque cambie el ángulo, no va a cambiar. Vean, bueno, supongamos que no es la recta, sino que ahora llega aquí. Sigue cumpliendo el mismo concepto. Ahí está. Una recta que va del centro a un punto de la circunferencia, ahora esa recta tiene 87 grados, es un radio. Y el radio no se modifica, como dibujamos desde un principio la circunferencia con radio igual a 1, entonces es 1. Y el radio siempre va a ser la hipotenusa de mi triángulo. Siempre. Vean, voy a borrar tantito estas líneas, ahora tomando como referencia estas. Aquí sería mi componente en Y. Y aquí sería más o menos mi componente en X. Y ahí tenemos este triángulo rectángulo. Entonces mi radio es igual a 1. Siempre mi radio va a ser igual a 1. No importa cuánto lo giremos, ese radio siempre siempre va a ser la hipotenusa y siempre va a valer 1 en el círculo unitario. Y a partir de eso, pues ya podemos encontrar las componentes. Entonces, para el cateto adyacente es igual a R coseno de teta. Sustituyendo, ¿cuánto vale el radio? Vale 1. Coseno del ángulo, que ahora es de 87 grados. Y sustituyendo esto, me da 0.05. Ahora, para el cateto opuesto utilizamos esta relación, R seno de teta, que es directamente ya despejado. Ya si ustedes quieren, pues pueden escribir la función original y despejar, más que nada para ahorrarnos tiempo. Sustituyendo, R vale 1, seno del ángulo 87, y me da como resultado cateto opuesto 0.99. Ya tengo cateto adyacente, cateto opuesto y la hipotenusa, que el radio siempre va a valer 1. Y a partir de ahí pues ya puedo encontrar las funciones trigonométricas. Entonces tengo seno de este lado, seno del ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa, que vale 1. Coseno del ángulo, cateto adyacente, 0.05 sobre la hipotenusa. Tangente de teta es igual a cateto opuesto, 0.99 sobre cateto adyacente, 0.05. Ahí está. Luego, no me van a caber aquí. Bueno, me voy de este lado. Sería cosecante de teta es igual a la hipotenusa sobre cateto opuesto. Luego, secante de teta es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cotangente es igual a cateto opuesto, cateto adyacente 0.05 sobre cateto opuesto 0.99. Y ya tengo las 6 funciones trigonométricas. Entonces, como
pueden observar, es bastante simple. Cuando les den así el ángulo y que les digan, nada más el puro ángulo determina las 6 funciones trigonométricas, utilizamos el círculo trigonométrico unitario, en donde su radio va a ser 1. El radio siempre va a formar la hipotenusa, no importa qué cuadrante sea, entonces ya lo conozco. Y si ya conozco mi hipotenusa y tengo el ángulo, con las funciones trigonométricas determino los catetos y ya después determino las funciones trigonométricas. Era lo que les decía, es más teórico este video. Al final sí va a haber unos ejercicios, pero iban a ser bastante simples. Y entonces les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen. Igual, determinar las funciones trigonométricas únicamente para un ángulo de 120 grados y para un ángulo teta de 80 grados. Es exactamente lo mismo. Consideramos un radio o una hipotenusa de 1 gracias al círculo unitario. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.